Hoy vamos a hablar de la presión en la cocina. What's so fucking complicated? You serve me shit like that, take your jacket and fuck off! What the fuck are you doing? Esa presión no, la otra presión. ¿Cómo se abre eso? No, ya debe de abrir. Pues no puedo abrirlo. Vamos a cambiar estrategia. Esa presión. Bueno, creo que ya les quedó claro. Hoy vamos a aprender qué papel cumple la presión dentro de la cocina y cómo la usamos para nuestro beneficio. Para comenzar, definamos la presión como la fuerza que ejerce algo sobre una superficie, ya sea un gas, sea un líquido o sea algo sólido. Esto es algo fundamental de entender para todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, porque la presión cumple un papel súper importante en nuestra cocina constantemente. Para poner un ejemplo, siempre nos han enseñado que el agua hierve a 100 grados centígrados, pero eso no siempre es así, porque el punto de ebullición del agua depende de la presión atmosférica. Si ya definimos antes la presión como la fuerza que ejerce algo sobre una superficie, entendemos que la presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Entonces vamos por partes. ¿Por qué hierve el agua? Comenzamos teniendo agua en estado líquido. Esto no tiene nada de especial ni nada de raro. Pero cuando le comenzamos a agregar energía en forma de calor, las moléculas del agua se comienzan a excitar y se comienzan a mover a lo loco, ya que están buscando la manera de escapar en forma de vapor. Sin embargo, no es tan fácil para ellas escapar porque están luchando contra la presión atmosférica. Pero esto lo logran cuando la presión del vapor que está empujando hacia arriba es igual o mayor que la presión del aire que está presionando hacia abajo. Pero esto lo logran cuando la presión del vapor que está empujando hacia arriba es igual o mayor que la presión del aire que está empujando hacia abajo. Y es ahí cuando comenzamos a ver ese burbujeo que nosotros llamamos ebullición. Cuando estamos a nivel del mar, la temperatura que necesita el agua para poder llegar a su punto de ebullición es de 100 grados centígrados. Sin embargo, pasa algo curioso y es que entre más vamos subiendo, esa temperatura va bajando. Yo sé que más de uno sabe que el agua en Medellín no hierve a 100 grados centígrados sino a 95 grados centígrados. Pero ¿por qué se da esto exactamente? Resulta que cuando estamos a una altura superior a la del nivel del mar, la cantidad de aire que nos está empujando hacia abajo es menor, por lo que el aire no es tan denso como al nivel del mar, y a menor densidad, menor será la presión atmosférica. Esto quiere decir que el peso que tienen que empujar las moléculas de agua para poder escapar en forma de vapor es menor. Por ende, entre más alto estemos, menor será el punto de ebullición del agua. Entonces en Medellín, que está a casi 1500 metros sobre el nivel del mar, el agua hierve a 95 grados centígrados. Mientras que Bogotá, que está a más de 2600 metros sobre el nivel del mar, el agua hierve a 92 grados centígrados. Y para poner el ejemplo más extremo, que sería en la cima del monte Everest, que es el punto más alto de la Tierra, a 8838 metros sobre el nivel del mar, el agua hierve a 86 grados centígrados. Y tal vez estén preguntando que para qué les estoy diciendo todo esto. Pues para que entendamos que como el punto de temperatura máxima del agua es diferente según la altitud donde estemos, eso es uno de los factores que nos dice por qué los tiempos que leemos en las recetas casi nunca nos cuadran. Porque cuando leemos esa receta resulta que se nos sobrecoció o nos quedó crudo o no nos quedó con la textura que nos dice en la receta que va a quedar. Bueno, muchos factores tienen que ver con la altitud y el punto de ebullición. Así que la pregunta realmente importante es, ¿podemos controlar la presión atmosférica del agua en nuestras cocinas para poder así disminuir o aumentar el punto de ebullición? Obvio, Bobis. Sí podemos hacerlo. Para aumentar la presión atmosférica usamos, valga la redundancia, una olla a presión, que cerramos herméticamente y así impedimos que se escape el vapor. Como el vapor en su interior no logra escaparse, se comienza a generar una presión muchísimo mayor a la de la presión atmosférica, lo que significa que el agua dentro de la olla a presión alcanza unas temperaturas superiores a 120 grados centígrados sin llegar a hervir en ningún momento de su cocción, muy contrario a lo que se suele creer. Pues la misma presión que está dentro de la olla es la que impide que se dé ese cambio de estado. Otro ejemplo en el que podemos ver cómo la presión toma un papel importante en la cocina es cuando estamos haciendo crispetas. El grano de la crispeta cuando está crudo contiene en su interior almidón y unas goticas de agua que están atrapados por esa cáscara que es muy dura. Entonces, a medida que vamos calentando los granos, el agua que está en su interior se comienza a calentar muchísimo, aumentando demasiado la presión dentro del grano y a su vez
cocinando el almidón que tiene en su interior, hasta llegar a un punto en el que la temperatura dentro del grano es de 180 grados centígrados y la presión dentro del grano es 9 veces la presión normal. Y es justo acá cuando la cáscara del grano de maíz ya no aguanta más y se revienta, y la fuerza del vapor hace que salga disparado el almidón en su interior, generando esa espuma que se enfría inmediatamente y se vuelve firme, que nosotros conocemos como crispeta. Ahora, sabiendo que la crispeta explotó porque su cáscara no aguantó tanta presión, ¿qué pasaría si tuviéramos un alimento más elástico que permitiera soportar más la presión antes de reventarse? Resulta que en una ocasión el físico Nicholas Curti dijo en una conferencia lo siguiente: pienso con una profunda tristeza en nuestra civilización, porque mientras medimos la temperatura en la atmósfera de Venus, ignoramos qué pasa en el interior de nuestros suflés. Pues vamos a buscarle solución inmediata a esto y vamos a comenzar con la ley de Charles, que es la que se da cuando estamos calentando el aire en el interior de un globo aerostático. Lo que pasa es que cuando nosotros calentamos el aire, este ocupa más espacio y se expande. Algo similar sucede con el soufflé. Cuando lo metemos al horno, las burbujas de aire se calientan y se expande la mezcla. Pero eso no es lo único que pasa dentro del soufflé. Cuando el agua que está dentro del soufflé cada vez se va acercando más a su punto de ebullición, se va convirtiendo en vapor y este se suma al aire caliente que está dentro del soufflé. Esto lo que hace es aumentar la presión dentro del soufflé y es lo que hace que las paredes del soufflé se expandan y se estiren. Pero no todo en la cocina es aumento de presión, de hecho nosotros también podemos quitar presión y sacar provecho de eso. Pero para dejar claro, hoy no voy a hablar nada de lo que es la cocina al vacío o la cocina en sous vide, eso lo voy a dejar para otra ocasión. Hoy quiero mencionar un equipo que se encuentra más que todo en las cocinas vanguardistas, que se llama rotavapor. Con esta máquina podemos tomar una hierba, una fruta y lo metemos en un recipiente con un poco de agua. Luego este recipiente lo vamos a someter al vacío para disminuir su presión atmosférica. Cuando la disminuimos, ponemos su punto de ebullición a una temperatura mucho más baja y así lo vamos a poder destilar. Y ustedes me van a preguntar, ¿para qué vamos a querer destilar un líquido infusionado? Bueno, pues porque el agua destilada es un agua muy pura y cuando el agua es muy pura podemos hacer algo muy impresionante. Y es que podemos someter la congelación y que alcance temperaturas bajo cero y aún así mantenerse en estado líquido. Y de esta manera podríamos hacer platos que nos quiebren la razón y la intuición, como el Rainy Forest de Jordi Roca. Pero lo que realmente me parece importante resaltar en este video es cómo nosotros logramos disminuir la presión atmosférica para así bajar su punto de ebullición y lograr esos infusionados a baja temperatura. Sin embargo, la solidificación instantánea del granizado que vimos en el video de Jordi Roca es otro fenómeno físico que vamos a hablar en otro video después. Ahora yo creo que después de todo lo que hemos visto solo nos ha quedado una sola duda sin responder. ¿Qué pasó con la pobre niña del principio del video? Ella está bien, no le pasó nada grave. De hecho, se volvió toda una celebridad en México. Me sentí como famosa, como una celebridad. No, pero ya sí en serio. Ya que por fin entendemos un poco más a fondo cómo funciona la presión en la cocina, logramos entender por qué la olla a presión cocina los alimentos más rápidos que en una olla convencional. También entendemos por qué el agua hierve a diferentes temperaturas, estando al nivel del mar o estando más alta. Entendemos finalmente por qué explotan las crispetas y cómo es el proceso para que exploten. Le dimos gusto a Nicholas Curti para explicar finalmente qué es lo que sucede dentro de los soufflés y entendimos cómo podemos manipular la presión en las cocinas de vanguardia para realizar esos platos que parecen magia. Y bueno, no siendo más, no me queda de otra que recordarles como siempre que si entienden cómo funciona la cocina, la controlan. Nos vemos en el siguiente video. Chao.